señoras juezas, señor juez. La persona humana, y por lo tanto los pueblos que los seres humanos conformamos, se componen de múltiples aspectos y dimensiones. Cuando asumí la responsabilidad de esta fiscalía, pensé en cuáles de todas esas dimensiones están más presentes en el centro de nuestra atención. Y allí encontramos la dimensión económica, la dimensión tecnológica en momentos como estos, las consideraciones políticas, la cuestión laboral, lo cultural, lo deportivo, lo afectivo. Pero casi siempre dejamos de lado, casi en el último puesto de nuestras consideraciones, a la dimensión ética. Por eso la importancia de un juicio ético a esta cruda realidad que estamos viviendo. Pero estamos encarando una acusación a miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que son partícipes necesarios en las consecuencias que han tenido las medidas adoptadas, lo cual transforma a esta acusación en una cuestión eminentemente política. Y en estos momentos, la política, o por lo menos una parte importante de ella, replica esta misma escala de prioridades. Prioriza la frase de impacto, la conveniencia electoral, los cálculos económicos, la trascendencia mediática, y excluye la ética. La política ha abdicado de su función performativa de buenos comportamientos sociales y ha capitulado frente al ímpetu de las redes sociales y a la prepotencia de los tiempos cortos que imponen estas redes. La política retruca, no argumenta. Se ha mimetizado con el clima de agresión y hemos renunciado a la conversación amable, amistosa. Todo gira en torno de garantizar un supuesto objetivo económico, despojado de toda ponderación profundamente humana. Por lo tanto, ese objetivo de obtener solo un rédito económico, se desvanece si se consigue al precio de la degradación de todas las principales dimensiones humanas, fundamentalmente la ética, la dimensión de la justicia, el valor de la solidaridad. Priorizamos la conveniencia táctica de nuestras acciones, sin preguntarnos si estamos haciendo lo que consideramos profundamente correcto, lo intrínsecamente justo. Las prácticas más nobles, las actitudes de empatía hacia nuestros semejantes parecen haberse vuelto un anacronismo, una práctica que parece haber quedado fuera de moda. Cuando desde la política se habla de estas cosas, uno suena ingenuo, casi tonto, podríamos decir. Y por lo tanto, si hacemos una apelación a lo justo, a lo correcto, a lo noble, es como si quedáramos fuera de circulación. De allí la importancia de rescatar, ¿no? Como todo gira en torno de lo material y deja en un plano muy inferior a lo profundamente humano, trae consecuencias y es necesario rescatar la dimensión humana de la política, la relación de la política con los sentimientos, con los valores, con el humanismo, con lo profundamente humano. Ustedes fíjense las consecuencias que trae esto. Ha traído las consecuencias de un mundo donde hay una concentración inmoral de la riqueza. 80 familias, 80 fortunas personales concentran la misma cantidad de recursos que el resto de la humanidad, casi 8.000 millones de seres humanos, con un modelo de desarrollo que ha sobreexplotado a la naturaleza y ha llevado al cataclismo climático que estamos viviendo. Y por lo tanto tenemos un mundo fragmentado, aún bajo la apariencia de la globalización, ¿no? Un mundo fragmentado en personas sobreexplotadas por el trabajo y personas sin trabajo. Millones de hectáreas sin un campesino concentradas en pocas manos y millones de campesinos sin un centímetro de tierra para poder trabajar y cultivar. Y personas con hambre
y personas con sobrepeso, es decir, una fragmentación, una desigualdad, una brecha tremenda. Y eso se replica en este modelo que estamos denunciando. Ustedes fíjense que cuando podría poner también el tema de la jornada laboral, pero vamos a poner el sistema previsional, ¿no? Porque ahora tenemos menos trabajadores activos por cada pasivo, menos trabajadores formalizados, por lo tanto, menos aportantes al sistema previsional, menos nivel de ingreso por la caída de los salarios, y además se prolonga la cantidad de vida, la expectativa de vida, por lo tanto el sistema tiene que cubrir muchos más años una cantidad grande de jubilados. Por lo tanto, el sistema ya no puede sostenerse únicamente con los aportes internos del sistema. Pero ¿por qué se plantea que no alcanza el sistema? Porque se pone en el centro la tasa de ganancia del capital y no el derecho de la persona que ha trabajado toda su vida. Porque si este derecho ahora tiene menos aportes y se prolonga la cantidad de vida útil de una persona adulta mayor, lo que hay que hacer, la variable que hay que tocar, no es el derecho de la persona que tiene que estar en el centro si se trata de priorizar la cuestión ética, sino la tasa de ganancia del capital que ha llevado a ese nivel colosal, desmesurado, irracional de concentración. Es desde esta perspectiva general y conceptual que doy tanta importancia a un juicio de carácter ético. Estamos expuestas y expuestos críticamente a una sobredosis de información que deriva en nuestra fatiga intelectual para analizar y para comprender. Y por lo tanto tenemos pereza para encontrar y emprender el camino del análisis crítico de la información que recibimos. Además, como esta información es emitida no por periodistas de vocación genuina, sino por intereses empresarios, financieros, corporativos y monopólicos muy concretos, y está orientada a obtener nuestro consentimiento, ya sea explícito o tácito, entonces, por acción o por omisión, el sistema ha logrado que una parte importante de nuestra sociedad consienta o al menos acepte pasivamente alguna de las políticas que favorecen aquellos intereses y no a las necesidades concretas y más profundas de nuestro pueblo. Y peor todavía cuando se trata de los sectores de nuestro pueblo que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, como las infancias, las personas con discapacidad o las y los adultos mayores. Desde el punto de vista de la pérdida del poder adquisitivo de nuestras jubilaciones, todas las teorías que estudian desde distintas perspectivas la condición humana dan cuenta de que somos irremediablemente personas hablantes, sexuadas y mortales. Y de allí que el paso del tiempo nos convertirá a todos y todas, en algún momento, en adultos mayores y en jubilados y jubiladas. Naturalizar el desprecio por los jubilados de hoy es infringir desprecio por los y los jubilados que todos seremos mañana, es decir, el desprecio por nosotros mismos. Y desde el punto de vista de la acusación a la represión que se desata semanalmente contra las manifestaciones de jubilados y jubiladas, hay también algo éticamente más profundo todavía que la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad. Como que asisto de manera permanente a esas movilizaciones, siempre me detengo a contemplar la mirada de los cientos de policías apostados, que son en su mayoría personas muy jóvenes y humildes. Abro un paréntesis, una digresión. Lo mismo me pasaba cuando miraba a los soldados israelíes en las dos oportunidades que estuve de estar en Palestina, ¿no? Esos chicos jovencitos a los cuales se los estimula para la violencia contra los más vulnerables, ¿no? Entonces, si seguimos tolerando esta situación, no solo se va a normalizar la intimidación y las golpizas, sino el atontamiento de esos jóvenes, a quienes hay que educar para sacudirlos y sustraerlos de esa insensibilidad. Esos jóvenes tendrán que estar preparados para conmoverse, para renegar de ese compromiso cuando la movilización pasa frente a ellos y les canta
qué triste debe ser pegarle a un jubilado para poder comer. Tenemos que trabajar sobre ese perfil también, además de impedir la violencia de la represión. Por eso, presidente Milei, junto a la ministra Bullrich y los demás funcionarios responsables, los acuso de ser, en su caso, no el creador, pero sí el vector principal del marco cultural, del entorno cultural, que ha sido el caldo de cultivo para que un sector importante de nuestra sociedad no reaccione de manera suficiente frente a los atropellos que describe esta acusación, y a los cuales con este juicio buscamos conmover. Porque la motosierra, como un significante muy potente del clima político de época que nos toca vivir, lo primero que destroza no es la economía, sino los lazos interpersonales, intergrupales, interinstitucionales e intergeneracionales, los lazos de solidaridad. Creo que hay algo igualmente perverso que la privación económica de nuestros adultos mayores, y es la intención de que la desigualdad, la indigencia, el desamparo se naturalicen, se internalicen y se cristalicen como una estructura social pétrea de carácter permanente. Se me ha pedido también, y con esto voy a ir concluyendo, que haga referencia al marco internacional que en nombre de los numerosos tratados y convenciones internacionales y dentro del sistema interamericano están llamados a proteger los derechos de los adultos mayores y que en consecuencia han sido violados por las políticas aplicadas. Tratados y convenciones con cuya redacción es imposible no coincidir. Pero este es un juicio ético, no estrictamente jurídico. Y mi experiencia en el ámbito internacional me indica que cuando el multilateralismo no tiene como marco un equilibrio de poder en el mundo, no tiene como marco la diversidad cultural, el respeto por la soberanía de los pueblos, y estos principios han sido reemplazados por una única mirada impuesta por un único poder, el del capital financiero globalizado, estos valiosos instrumentos del derecho internacional se reducen a mera retórica. Pocas semanas atrás se cumplieron 80 años del estallido de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que en 3 días causaron la muerte de más de 300.000 personas inocentes e infinitas consecuencias sobrevinientes. Y las industrias culturales de ese poder central, que tiene colonizado nuestro pensamiento, le han hecho creer al mundo que se hicieron esos estallidos en nombre de la paz, de la democracia y los derechos humanos. La Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores forma parte de un sistema que, al mismo tiempo que redactó esa convención, que tuvo la virtud de redactar esa convención, pero al mismo tiempo, fíjense las dos caras de la medalla, está dominado y solventado por entidades financieras que mantienen el endeudamiento crónico de esos mismos países que están involucrados en el tratado, en la convención. Un endeudamiento que es el principal responsable de que nuestros recursos económicos estén indisponibles para distribuir en jubilaciones dignas, porque tienen que ser asignados al pago de esa deuda. Hasta que no rompamos con esta atadura finamente diseñada por el poder financiero dominante, no vamos a poder separarnos de ese círculo vicioso estructural. El mismo sistema que utiliza expertos que ponen lo mejor de sí para redactar los tratados es el que financieramente impide su concreción de manera sistémica. En el marco de Naciones Unidas, cada una de las resoluciones que la Asamblea General aprueba por amplias mayorías es desconocida por los estados que dominan el orden financiero internacional que somete a nuestros países y los priva de materializar la justicia social y distributiva. El llamado orden internacional basado en reglas es solo una fachada de legitimidad formal, porque en realidad la única ley que se cumple es la ley del más fuerte. Si no fuera así, ya hubieran cesado el genocidio, las masacres y las hambrunas contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y estarían procesados sus responsables. Hace menos de una semana, hace 3 o 4 días, jueves de la semana anterior, creo más, o viernes, más de 4/5 de los miembros de Naciones Unidas aprobaron una nueva resolución en favor de la coexistencia pacífica de 2 estados, Israel y Palestina. Y sin embargo prevalece en la práctica la voluntad de la ínfima
minoría que se opone, dentro de la cual está, para vergüenza de los argentinos de bien, que no compartimos eso en su inmensa mayoría, el voto de nuestro país en Naciones Unidas. Por eso, es en este contexto que el gobierno argentino, el mismo que acusamos ante este tribunal, es un aliado del gobierno que ejecuta ese genocidio y es el mismo gobierno que le provee al gobierno argentino de los dispositivos y de las armas para reprimir a nuestros jubilados y de los dispositivos de espionaje, de inteligencia, para criminalizar la movilización y las protestas sociales. Y acaba de renunciar el gobierno argentino a integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, rompiendo una tradición histórica y un liderazgo internacional que nos enorgullece y que fue trabajosamente conseguido por nuestro país, es cierto, a partir de la tragedia que nosotros vivimos en los años 70. ¿Cómo pretender entonces que se respeten los derechos de nuestros adultos mayores si nuestro país no cumple con los mínimos preceptos que le impone el sistema de derechos humanos en términos generales en el mundo? Ahora, no se trata solo de cumplir los tratados internacionales, porque esta acusación la hacemos en nombre de la Carta Fundacional, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de San José de Costa Rica, de las cartas del sistema interamericano, de la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores, pero no alcanza con eso, porque hay que trabajar para crear un nuevo orden geopolítico a nivel mundial, porque si no, estos tratados tienen una apariencia en su redacción, pero como están guiados por un único poder, que además no los cumple, esos mismos tratados que le impone a nuestros países, hasta que no quebremos ese sistema de unipolaridad y tengamos un equilibrio mayor en el cual Latinoamérica, que es una zona de paz, un continente riquísimo, tiene un enorme papel que desempeñar. Mientras no quebremos ese orden establecido, va a ser imposible el cumplimiento de estos tratados internacionales. Estos argumentos son parte de la fundamentación que da lugar a mi acusación y es por estas razones que pongo tanto énfasis en el carácter ético de este juicio. La convicción ética de una sociedad precede a sus comportamientos políticos electorales, no es a la inversa. De allí la importancia que le adjudico a este tipo de evento. Muchas gracias.